Antes de que comience esta historia, una nota rápida. En nuestro video anterior, 8 historias de terror reales de Alaska, la historia número 6 fue cortada accidentalmente debido a un error de edición. Muchos de ustedes se dieron cuenta y tenían razón. Por eso hoy este episodio existe por una sola razón: traerte la versión completa y sin editar de esa historia que faltaba. Gracias por su paciencia. Y ahora, aquí está la historia que nunca fue contada por completo. Historia 6. Unas 40 millas al sur de Adigan Pass, mi Peterbilt se fue de lado por una placa de hielo negro y terminó enterrado en un banco de nieve más profundo que mi propia estatura. Tenía 38 años, llevaba 12 trabajando para North Star Logistics, transportando equipo en esas rutas eternas de Anchorage a Pito Bay. Solo otro martes de enero, o al menos eso se suponía. Viviendo sola, nadie iba a notar mi ausencia en varios días. Solo mi gato en casa, seguramente ya planeando su venganza para cuando el comedero automático se quedara vacío. El pronóstico del tiempo había prometido cielos despejados hasta medianoche. Tal vez algunas nevadas ligeras. Nada serio. Pero alrededor de las 4 de la tarde, el horizonte se transformó en una cortina gris espesa que avanzaba hacia mí a toda velocidad, como si alguien estuviera tirando de una manta sobre el mundo entero. En cuestión de minutos, el indicador de temperatura del tablero bajó 15 grados y unos copos de nieve enormes comenzaron a golpear el parabrisas, más rápido de lo que los limpiaparabrisas podían despejar. El viento llegó como un tren de carga, golpeando el costado del remolque con tanta fuerza que tuve que pelear con el volante solo para mantenerme en mi carril. La visibilidad pasó de millas a yardas a absoluta nada. Solo ese caos blanco girando que hacía imposible distinguir dónde terminaba la carretera y empezaba la tundra. Bajé marchas, arrastrándome a quizá 10 millas por hora, buscando cualquier referencia que me dijera dónde demonios estaba. Los postes de milla habían desaparecido. El oleoducto que normalmente corre paralelo a la autopista ya no se veía. Incluso las estacas reflectantes del arcén se habían disuelto en la tormenta. Entonces llegó ese momento que todo camionero teme. La dirección se volvió ligera entre mis manos. Esa sensación de flotación que significa que has perdido el agarre por completo. Todo el conjunto empezó a deslizarse de costado en un derrape inquietantemente silencioso. El remolque empujándome hacia lo que yo creí que era el arcén, pero resultó ser un canal de drenaje relleno de nieve compactada de la tormenta anterior. Las 18 ruedas y 40 toneladas de acero simplemente se deslizaron fuera de la carretera como un juguete, asentándose en ese canal con un crujido suave, dejándome inclinada a unos 20 grados y completamente atascada. El motor seguía encendido, pero yo sabía que no iba a moverme de allí sin una grúa pesada. Y nadie iba a circular por esa autopista hasta que la tormenta pasara. Probé el teléfono. Sin señal, algo normal en ese tramo. Incluso en días buenos, la radio CB solo escupe estática. Nadie más lo bastante idiota como para estar fuera en medio de ese infierno. El nivel de combustible marcaba 3/4 de tanque, suficiente para mantener la calefacción funcionando quizá 30 horas si era cuidadosa. Pero esas tormentas podían durar días. La temperatura afuera ya estaba en -20 y bajando rápido. Fue entonces cuando me acordé del cobertizo de mantenimiento. Había uno aproximadamente a un cuarto de milla atrás. Lo había pasado justo antes de que el clima se fuera al demonio. Esas casetas salpican toda la autopista, lugares donde las cuadrillas de carretera guardan sal y herramientas. A veces se refugian durante las tormentas. Significaba abandonar el camión, lo que va en contra de todo lo que te enseñan. Pero quedarme significaba consumir el combustible y, posiblemente, congelarme si la tormenta duraba más que mi tanque. Tomé mi bolsa de emergencia, linterna, bengalas, unas barras energéticas, botellas de agua que ya empezaban a ponerse granizadas, y me envolví en todas las capas que tenía. En el momento en que abrí la puerta, el viento casi me la arrancó de las bisagras. El frío me golpeó como algo físico, robándome el aire y llenándome los ojos de lágrimas al instante.
Caminar en esa tormenta era como estar bajo el agua y en llamas al mismo tiempo. No podía ver más de 1 metro delante de mí. La nieve me llegaba hasta las rodillas y el viento no paraba de intentar tirarme al suelo. Seguí la pendiente de la zanja para volver a subir hasta la carretera y luego intenté mantenerme en lo que esperaba que fuera el arcén, usando la dirección del viento para orientarme. Lo que tendría que haber sido una caminata de 5 minutos se convirtió en casi 20. Cuando por fin distinguí la silueta oscura del cobertizo entre la ventisca, ya no sentía los dedos, ni siquiera dentro de mis guantes aislantes. La puerta estaba asegurada con un candado, pero la pieza metálica que lo sujetaba estaba tan oxidada que bastaron 3 patadas para arrancarla. Prácticamente me caí hacia adentro, cerrando la puerta de un portazo tras de mí y desplomándome contra ella, agradecida de estar por fin fuera de ese viento que aullaba. El haz de la linterna cortó la oscuridad, revelando un espacio de unos 12 pies por 8. Paredes de metal ondulado que vibraban con cada ráfaga. Había estantes a lo largo de una pared con sacos de sal para la carretera, un par de palas oxidadas y un esparcidor roto. Pero lo que llamó mi atención estaba en la esquina del fondo. Alguien se había acomodado allí, una manta gruesa, de las que usamos para proteger muebles en las mudanzas, extendida en el suelo, todavía relativamente limpia. Junto a ella, una pirámide ordenada de latas de sopa vacías, quizás 15 o 20. Las etiquetas descoloridas pero legibles. Campbell, Progreso, marcas de supermercado. Sobre un balde dado la vuelta descansaba una linterna de camping y al lado, un pequeño montón de libros de bolsillo, con las páginas hinchadas por la humedad. Alguien había estado viviendo allí, o al menos pasando temporadas. La forma en que todo estaba organizado me inquietó. No era una situación de refugio improvisado como la mía. Esto estaba planeado, preparado. Me acerqué para examinar mejor ese espacio improvisado para dormir, y fue entonces cuando vi las paredes. Al principio pensé que eran simples arañazos en el metal, quizá de mover herramientas, pero cuando enfoqué la linterna directamente, me di cuenta de que eran marcas intencionales, grabadas en las ondulaciones del metal, sobre todo números, fechas que se remontaban a unos 2 meses atrás, empezando a principios de diciembre. Junto a cada fecha había marcas de conteo, a veces 1 o 2, a veces 7 u 8. Pero fue lo que estaba grabado entre las fechas lo que me hizo dar un paso atrás. Dibujos burdos de vehículos, camiones, autos, algo que parecía un sub, cada uno con una X rayada encima. Debajo de los vehículos había números. 1, 2, 1, 3, 2. Al final de todo, talladas más profundo que las demás, 3 palabras en inglés que no tenían sentido al principio. They don't stop. No se detienen. Mi primera idea fue que quien se quedaba allí estaba llevando un registro del tráfico, quizá contando los días hasta ser rescatado. Pero ¿por qué tachar los vehículos? ¿Y qué significaban esos otros números? Afuera la tormenta empeoraba. Todo el cobertizo temblaba como si fuera a desprenderse de su base. Calculé que iba a quedarme allí horas, quizá hasta la mañana. Así que empecé a revisar el lugar con más cuidado. Detrás de los sacos de sal encontré una nevera portátil Coleman, de las metálicas antiguas de los años 70. Dentro había más latas vacías y algo que me encogió el pecho. Llaves de coche. 5 juegos distintos, cada uno con un llavero diferente. Unos dados peludos, un abrebotellas con forma de pez, una pata de conejo desgastada, una pequeña luz LED y una etiqueta de plástico de una compañía de alquiler. No eran del mismo dueño. Rebusqué más y encontré billeteras. 3, todas con licencias de conducir adentro. Gregory Ash, de Wiseman, 42 años. Bethany Carver, de Fairbanks, 28. Robert Lang, de Dead Horse, 51. Todas las licencias estaban vigentes, ninguna vencida. También había dinero en efectivo, tarjetas de crédito, fotos familiares. Gregory tenía una foto de 2 niños con uniformes de béisbol.
Bethany tenía una de ella misma con una mujer mayor que debía de ser su madre. Esa gente no abandonaría sus cosas así como así. Todavía estaba procesando lo que acababa de encontrar cuando oí algo que no era el viento. Un sonido de raspado metálico, rítmico, deliberado, llegando desde afuera a través de una pequeña rejilla de ventilación cerca del techo. A duras penas podía distinguir una silueta moviéndose entre la tormenta, alta, encorvada contra el viento, arrastrando algo detrás. El raspado se detuvo justo afuera de la puerta. Luego se escucharon 3 golpes, espaciados de forma uniforme, pacientes. No eran los golpes desesperados de alguien pidiendo refugio, sino algo calmado, medido, como quien sabe exactamente lo que está haciendo. Contuve la respiración, apagué la linterna y me pegué a la pared más alejada. Los golpes se repitieron, el mismo patrón, la misma calma. Entonces una voz amortiguada por el viento, pero lo bastante clara. Sé que estás ahí dentro, igual que los otros. La voz tenía un tono plano, sin emoción, como alguien leyendo un guión. Tu camión no va a moverse, no en esta tormenta. En realidad, nunca. Una pausa. Los otros también pensaron que podían esperar. Pensaron que alguien vendría a buscarlos. Pero la autopista está cerrada ahora. No la abrirán en días, quizás semanas. La manija de la puerta se sacudió, probando desde afuera. Agarré una de las palas oxidadas, sabiendo lo inútil que sería si esa puerta llegaba a abrirse. Gregory aguantó 6 días. Siguió la voz, ahora en un tono casi conversacional, como si estuviéramos poniéndonos al día. No paraba de hablar de sus hijos, enseñándole sus fotos a cualquiera que quisiera verlas. Bethany llegó a 4. Intentó escapar al 3er día. Alcanzó a correr unas 100 yardas antes de que el frío la alcanzara. Tuve que arrastrarla de vuelta. El sonido de raspado volvió. Algo pesado siendo recolocado justo afuera de la puerta. Robert era listo. Intentó negociar. Dijo que tenía dinero, contactos y las compañías petroleras, pero el dinero no vale mucho aquí afuera. La voz se acercó más a la puerta. Casi podía imaginarla apoyada contra el metal. He estado mirando tu camión la última hora. Peterbilt, buen equipo. Logo de North Star en la puerta. Avisarán de tu desaparición, sí, pero para entonces la tormenta ya habrá borrado todo. Otro accidente más en la Dalton. Pasa todos los inviernos. Tenía la boca completamente seca, las piernas temblándome mientras intentaba asimilar lo que estaba escuchando. Esa persona había matado al menos a 3 personas, quizá más, a juzgar por las marcas en la pared. Así que esto es lo que va a pasar ahora, dijo con ese tono inquietantemente sereno. Puedes abrir la puerta y hablar de tus opciones, o puedes quedarte ahí dentro y yo esperaré. Soy muy bueno esperando. Tengo un sitio a media milla de aquí, bien calentito. Generador, comida, todo lo que necesito. Tú tienes unas cuantas barritas energéticas. Ese cobertizo baja a -40 por la noche. Los sacos de sal no aíslan mucho. La manija volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza. Y ni te molestes con la rejilla de ventilación. Ya la sellé por fuera mientras revisabas esas billeteras. El monóxido de carbono de esa linterna se acumula rápido en un espacio tan pequeño. Miré hacia la rejilla y pude ver algo oscuro presionado contra ella desde afuera. Tela o plástico, no estaba segura. La linterna de camping sobre el balde no estaba encendida, pero si llegaba a necesitar calor, si intentaba usarla. 20 minutos, dijo la voz. Eso es lo que te doy para pensarlo. Luego voy a empezar a hacer esto incómodo. El sonido de raspado se alejó de la puerta, seguido de pasos que se desvanecieron rápido bajo el aullido del viento. Mi mente corría revisando opciones, todas malas. Las billeteras entre mis manos pertenecían a personas que habían enfrentado esa misma elección y ahora, seguramente, estaban muertas. Pero había algo en todo el montaje que no me cuadraba. Si ese tipo era un depredador tan exitoso, ¿por qué dejar pruebas en el cobertizo? ¿Por qué permitir que encontrara billeteras y llaves?
Entonces recordé los grabados. They don't stop. Quizá no eran palabras de sus víctimas, tal vez eran su frustración. Los números bajo cada vehículo de pronto tuvieron sentido. Pasajeros. Había intentado que los vehículos se detuvieran, pero seguían de largo. La tormenta era su oportunidad, obligando a la gente a salirse de la carretera. Rebusqué en mi bolsa de emergencia con los dedos temblorosos. Encontré las bengalas. 4. No mucho, pero tal vez suficiente. También tenía mi cuchillo, una navaja Buck plegable que mi padre me había regalado hacía 20 años. En el cobertizo estaban los sacos de sal, las palas, unas cadenas colgadas en la pared. Tomé la más pesada, de unos 6 pies, y me enrollé un extremo alrededor de la mano izquierda. La puerta se abría hacia afuera. Me acordé de haber tenido que luchar contra el viento para cerrarla. Si lograba calcularlo justo cuando él volviera. 15 minutos después escuché otra vez el raspado. Más cerca, deteniéndose, calculé, a unos 10 pies de la puerta. Se acabó el tiempo, amigo, dijo. El invierno no se va a volver más cálido. Entonces sonó algo que me encogió el estómago. Líquido salpicando contra las paredes metálicas. El olor punzante de gasolina colándose por el aire helado. Estaba rociando el cobertizo. Última oportunidad de salir y hablar, llamó. O lo hacemos por las malas. Sabía que tenía segundos para decidir. Encendí las 4 bengalas a la vez. La luz roja llenó el cobertizo de sombras infernales, el humo de azufre espesando el aire en ese espacio sellado. Luego pateé la puerta con todas mis fuerzas. El viento la agarró, abriéndola de golpe, y yo salí disparada a la tormenta, bengalas en una mano, la cadena girando en la otra. El hombre retrocedió tambaleándose, sorprendido. Era más bajo de lo que esperaba, con un uniforme del servicio de parques que estaba claramente robado, demasiado grande para su cuerpo. Su cara era enjuta, castigada por el clima, con unos ojos azul pálido que parecían completamente vacíos. Tenía un bidón de gasolina en una mano y una pistola de bengalas en la otra. Le lancé 2 de mis bengalas, que el viento transformó en ruedas de fuego girando en espiral. Él levantó el brazo para protegerse y yo hice girar la cadena, alcanzando su muñeca. La pistola de bengala se disparó, el proyectil perdiéndose en la ventisca. Los dos caímos al suelo, rodando en la nieve, forcejeando por el control. Rodábamos sobre la nieve, las manos trabadas, la cadena vibrando entre nosotros mientras las chispas de las bengalas salpicaban el aire helado y el viento apagaba y reavivaba pequeños estallidos de luz. El hombre forcejeó para recuperar la pistola de bengalas. Yo le sujeté la muñeca con la cadena y el arma volvió a dispararse. Un fogonazo brutal que nos dejó a ambos medio ciegos por un instante. Aproveché esa franja de desconcierto y tiré con todo mi peso. Sentí como la cuerda del bidón se le escurría entre los dedos. Tal vez la había atado mal en la urgencia del ataque. Y con un movimiento torpe, el recipiente golpeó la nieve y rodó fuera de su alcance. Su rostro era un retrato de hambre y agotamiento. Pómulos afilados, unos ojos azul pálido vacíos de vida. Peleamos unos segundos más hasta que, con un gesto brusco, conseguí apartarlo y le golpeé la pierna con la cadena. Él cayó de espaldas jadeando. No podía permitirme vacilar. Si el bidón estaba lleno, la idea de que pudiera incendiarme allí mismo me sigue paralizando solo de recordarlo. Me incorporé sin perderlo de vista, aferrando la cadena como única defensa, mientras las 4 bengalas seguían ardiendo y echando humo sobre la nieve a mi alrededor. El tipo logró ponerse en pie con dificultad y, en lugar de lanzarse de nuevo contra mí, retrocedió unos pasos, con una tranquilidad que me resultó más repulsiva que su violencia. Murmuró una especie de disculpa y luego echó a correr hacia la tormenta, desvaneciéndose entre los pinos. La ventisca se tragó su figura en cuestión de segundos. No lo seguí. Tenía la boca reseca, las piernas convertidas en plomo. Todo me dolía y el aire helado parecía quemarme los pulmones. Además, meterme en esa tormenta detrás de un hombre que conocía mejor que yo aquel paraje me pareció una locura suicida. Volví al cobertizo,
Eché el pestillo y apoyé la espalda temblorosa contra la chapa. No lloré, pero no por bravura. Fue un alivio puramente físico, ese instinto animal que confirma que el cuerpo sigue entero. Revisé otra vez las pertenencias que había encontrado. Las llaves, las fotografías, las licencias. Eran señales de que no era la primera persona que había caído en manos de aquel depredador. Ahora lo tenía claro. El hombre del cobertizo cazaba en mitad de las tormentas. Aprovechaba la ventisca como señuelo. Aguardaba a que los camiones derraparan o a que los conductores buscaran refugio, y entonces escogía a su víctima. Las X y las cifras talladas en la pared lo explicaban todo. Era un registro, un inventario macabro. Cuando el temporal aflojó un poco, ya casi de madrugada, me armé con lo que pude. El candado, la cadena y todas las pruebas guardadas en una bolsa de plástico. Caminé hacia mi camión dando pasos inseguros, el metal helado de la puerta del Peterbilt pegándose a mis manos. El remolque seguía ladeado, pero la cabina estaba intacta, el motor en silencio. Encendí la calefacción y me quedé allí sentado un rato, escuchando mi propio corazón, hasta que la luz empezó a clarear y la visibilidad mejoró. Antes de irme, até un mensaje en la puerta del cobertizo, usando la poca valentía que aún me quedaba. No lo dejen entrar. Llamen a la patrulla. Aquí hay evidencia. La nieve borró mis huellas casi de inmediato, pero lo que él había marcado en esas paredes no desaparecería tan fácil. Conduje de regreso a la civilización con las manos temblorosas y los nervios en carne viva. En cuanto llegué a una estación con señal y radio, llamé a mi central en North Star. Ellos avisaron a la policía. Cuando regresaron con las patrullas, recogieron las pruebas, las licencias, las llaves, las marcas en la pared y tomaron muestras del cobertizo. No pude quedarme demasiado tiempo. Mi camión necesitaba ser rescatado de la cuneta y mi trabajo me reclamaba. Pero entregué todo lo que había encontrado y relaté, con voz áspera, lo que el individuo me había dicho a través de la rejilla. Los nombres, los días que había tolerado a cada uno, todo. La investigación confirmó cosas inquietantes. Uno de los agentes que tomó mi declaración me confesó que estaban reabriendo casos de desapariciones ocurridas en esa misma carretera durante los últimos meses. Creían que alguien llevaba tiempo aprovechando las tormentas para atacar a viajeros aislados, camioneros, turistas perdidos, conductores varados. Enterraron el cobertizo con más cuidado del que imaginé, no para ocultarlo, sino para conservarlo tal cual hasta que la brigada forense pudiera estudiarlo. Y se llevaron todas las evidencias. Nunca supe si lograron atrapar al hombre. Las patrullas inspeccionaron la zona durante días. Oí rumores sobre búsquedas, perros que seguían huellas que se perdían en la ventisca, restos de fogatas donde quizá alguien se había guarecido. Me dijeron que enviaron la evidencia a varias oficinas y que estaban comparándola con reportes de vehículos robados y personas desaparecidas. Pero el proceso policial es lento y yo debía seguir con mi vida. Rutas, entregas, la responsabilidad de mi trabajo. Volví a manejar, porque eso es lo que hago, pero algo dentro de mí se fracturó. Desde entonces, cada vez que cae la primera nevada, me nace un vacío en el estómago que antes no existía. La carretera, que antes era parte natural de mi oficio, se transformó en un mapa de amenazas. Cambié mis hábitos. Cuando hay mal clima, evito viajar solo. Dejo el camión cerca de refugios oficiales y jamás me acerco a cobertizos solitarios en situaciones extrañas. Años después, cuando me preguntan por los nombres de las fotos que encontré, Gregory, Bethany, Robert, pienso en sus rostros y en que probablemente no fueron los primeros ni los últimos que la tormenta arrastró con la ayuda de un cazador escondido tras una rejilla. Lamento no haber podido salvarlos, pero también sé que si no hubiera luchado y no hubiera encendido aquellas bengalas como si mi propio cuerpo fuera un faro, tal vez hoy no estaría contando nada. Todavía guardo la cadena en la guantera, envuelta en una bolsa impermeable. No por venganza, sino por lo que representa. En lugares donde la naturaleza te deja sin protección, hay otros que esperan con las peores intenciones. Y en esos instantes,
Cuando el mundo se reduce a 4 bengalas y una puerta resistiendo al viento, el instinto y las ganas de vivir son las únicas armas reales con las que se puede contar.